Esta es una historia que relata los experimentos sexuales telepáticos que se ejercieron en la ficticia Academia Canadiense para la Investigación Erótica. Estéreo, mediometraje del año 1969, ópera prima del gran director David Cronenberg, a quien recordarán por grandes películas como La Mosca, Scanners o Promesas del Este. En forma de pseudo-documental, David Cronenberg nos regala una cinta donde encontramos los experimentos de un parapsicólogo sobre un grupo de personas que voluntariamente se ofrecen para probar en sí mismos una nueva forma de cirugía cerebral que anulará su capacidad de habla, sustituyéndola por una nueva capacidad de comunicación telepática erótica. Con esto se busca explorar el funcionamiento de las relaciones sexuales, registrando el comportamiento, reacciones, estímulos y deseos de los integrantes, así como sus efectos secundarios, los cuales por cierto no culminan nada bien, porque terminan desarrollando comportamientos agresivos, esquizoides e incluso suicidas. En este experimento cuasi intelectual cronenbergiano, percibimos que lo que busca explorar nuestro director es la posibilidad de establecer formas de contacto no solo física sino mental. Busca explorar las habilidades que solo algunos pocos seres humanos pueden poseer, como es la telepatía. Todo esto es evidentemente lo que busca, más no lo que logra. Yo me emocioné al ver la sinopsis de la película, pero cuando terminas y te das cuenta que no hubo ningún experimento sobre la sexualidad, resulta ser algo decepcionante. Yo me imaginé que realmente veríamos telepatía erótica, como controlar la sexualidad con la mente, o algo similar. Incluso, ¿han visto los dildos que son controlados por tu teléfono inteligente? Bueno, pues algo así yo me esperaba. Pero si te hablan de experimentos sexuales telepáticos, pues esperas que por lo menos haya algo de sexo o erotismo, pero en esta película lamentablemente no lo hay. Algo que me pareció muy curioso en esta pseudociencia, que no quiero decir que sea verdad ni que sea real, simplemente me pareció interesante de la película que menciona, es el hecho de que se dice en este filme que la heterosexualidad y la homosexualidad son perversiones equivalentes y que estas perversiones son relativas al potencial del campo sexual humano. O sea que en sus extremos el homosexual y el heterosexual son iguales. Finalmente no termino de comprender esta analogía, pero es algo que menciona y que pues bueno, intenté razonarlo y en lo que concluyo que es verdad que la heterosexualidad y la homosexualidad pueden ser perversiones similares en cuanto a que los dos son una manifestación sexual de un deseo, pero de ahí a que haya más no logro comprenderlo. Si alguien lo tiene la caja de comentarios con su opinión. Cabe señalar que en la época en la que se estrenó esta película, en los 60s y posiblemente los 70s, la homosexualidad era algo discriminatorio, era una perversión sexual, se le consideraba así y además estaba prohibida. Así que esto tiene mucho que ver con el contexto en el cual Cronenberg pues filmó esta película, a mi parecer. Los dejo con esta extraña película, nos vemos en la próxima, saludos.